Territorios, tierras y recursos naturales. Como ya lo sabemos, dentro de nuestra cosmovisión, el territorio, la tierra y los recursos naturales se visualizan de forma integral y complementaria entre sí. El territorio no es solo una zona geográfica, sino que está profundamente ligado a nuestra Pachamama, Madre Tierra, elemento que representa la vida, en donde se desarrolla y permanece nuestra cultura y nuestra identidad. El espacio donde manejamos equilibradamente las riquezas naturales, nuestro arte, donde se sustenta nuestra vida. La tierra es un lugar sagrado. No es solo el espacio donde vivimos, es parte de nuestra forma organizativa, política, económica y de producción. Por eso está orientada hacia lo comunitario. Para nosotros, la tenencia de la tierra debe ser colectiva y su producción debe ser distribuida entre toda la comunidad. No somos dueños de la tierra, solo pertenece a nuestros pueblos y es parte integral de nuestra vida. Los recursos que brinda la tierra son nuestra supervivencia. Nosotros los hemos protegido viviendo en armonía con la naturaleza, nutriéndonos de ella, pero conservando su equilibrio. Es nuestra fuente de vida y de salud, nos da el alimento y la medicina. Pero la visión del siglo XX que se dice civilizada está en contraposición con nuestras formas de vida y subsistencia. El equilibrio y la dinámica de vida en nuestros territorios son destruidos por la explotación voraz de los recursos y la utilización de químicos en los suelos. Nuestra forma tradicional y armónica de explorar la tierra ha sido pisoteada por la maquinaria de la tecnología capitalista, lo que está de a poco acabando con nuestra cosmovisión y está esterilizando nuestro ecosistema. Las transnacionales petroleras, para lograr sus fines de explotación irracional, construyen carreteras, oleoductos, campamentos y ciudades enteras al servicio de las empresas. Las actividades petroleras provocan daños permanentes y continuos accidentes que acarrean gravísimos impactos sociales y ambientales. Las consecuencias, entre otras, son expulsión de poblaciones que son relocalizadas, desarticulación familiar, explotación laboral de los niños, destrucción de la diversidad cultural, falta de seguridad alimentaria, destruyendo las bases de supervivencia, expropiación de las tierras, empobrecimiento, proliferación de enfermedades de transmisión sexual y cáncer, generación de racismo ambiental, extinción de especies silvestres, alteración de la vida de los ríos, de los bosques y mares, apropiación libre de recursos para sus operaciones como agua, madera, ripio, incremento de prostitución, alcoholismo, drogadicción y delincuencia, conflictos internos dentro de las comunidades y entre ellas. Pero sobre todo, esta explotación viola el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos en cuanto a nuestros territorios. Siendo territorios que habitamos milenariamente, tenemos derecho a oponernos a todo tipo de actividad ajena que se quiera llevar a cabo en ellos, por encima de las decisiones de los estados nacionales. Reivindicaciones de los pueblos indígenas. Falta una cosa importante en esta declaratoria, que no es solo para los pueblos indígenas, sino para todos los sectores, pero específicamente para el pueblo indígena, la relación del hombre con la madre tierra no está siendo enfocado como un tema de relación, sino una separación de la madre tierra y el hombre, un mundo distinto, mientras nosotros lo consideramos que son dos, una conjetura que depende el otro de ella y el hombre también de la madre tierra. Estas tierras, estos territorios, ancestralmente, originariamente no estaban baldías, estaban ocupadas por naciones originarias. Y esas tierras hasta ahora siguen siendo ocupadas. En ese sentido, la tierra y su componente, exclusivamente la tierra, el territorio, lo que está allí, el aire, el agua, los minerales, lo que están en el subsuelo, son
son indivisibles. Ese es el componente que tiene la relación con el hombre. Este tema no lo toman en cuenta ni los convenios internacionales, ni los gobiernos. Para nosotros, tierra y los recursos naturales es uno solo y eso tiene que ser propiedad de los pueblos originarios. Estos años, los últimos años, digamos, esta década, es una década donde que se ve claramente el mal uso del hombre sobre la madre tierra y los efectos son negativos. No solo los pueblos indígenas estamos siendo afectados, sino casi todo el planeta. Y frente a eso, nuestra política o nuestro proceso de pedir el respeto a la madre tierra y también que cambie la sociedad industrial o la sociedad de consumo sobre los recursos naturales, y a los pueblos originarios decir que sin tierra, sin territorio, los pueblos no somos nadie, y es la hora de hacer prevalecer el derecho que nos corresponde, el derecho de seguir siendo los dueños originarios de estos territorios que están en Latinoamérica, especialmente aquí en Ecuador, que antiguamente se llamaba todo el continente Abya-Yala, y que fueron los antiguos sabios, los grandes sabios que conocían cómo se comportaba la madre tierra, y esa herencia que tenemos aún mantenerlos en todas las comunidades que lo tenemos. Aportes y falencias de la Declaración. La Declaración de los Derechos sobre los Pueblos Indígenas ha dado algunos pasos en los aspectos de los territorios, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. Así, algunos artículos mencionan. Artículo 26. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Nosotros consideramos las tierras y territorios de los pueblos indígenas aquí en el país que son para nosotros tierras sagradas, territorios ancestrales, recursos que sirven para vivir y convivir junto a la naturaleza, como también para que exista producción en nuestros territorios que justamente sirve para dar alimentación a la familia de la comunidad, trabajando la tierra en el campo agricultura. Asimismo, los recursos naturales, como se entiende en nuestro territorio, existe, por decir, recursos como mineros, como petróleo, como bosques, agua especialmente, los mismos que dan justamente una riqueza para la existencia económica, podríamos decir, para el país, además de que nos da servicios fundamentales a nuestras comunidades y a nuestras familias de las comunidades. El Estado más bien debe garantizarnos, porque nosotros decimos, bueno, estamos seguros que existimos desde nuestras épocas ancestrales. Decimos que hemos vivido, por ejemplo, más de 516 años de resistencia, de que justamente nuestro territorio
no fue, por decirle, de un gobierno republicano, sino de una época donde nuestros territorios justamente era administrado por nuestros ancestros, por nuestros gobiernos propios. Por lo tanto, después de la invasión española es donde se hace pedazos las tierras, se entrega o se señala con linderos por los invasores, en donde se convierte en haciendas. La CONAIE, mediante la organización social, ha visto necesario recuperar esas tierras, y por eso ahora muchas de las tierras se han recuperado mediante luchas, levantamientos y movilizaciones para poder contar justamente con esas amplias tierras que tenían nuestros antepasados. De tal manera que nosotros hemos dicho de que al gobierno nacional o a las autoridades gubernamentales de nuestro país debe respetar esas posesiones ancestrales que hemos tenido y que seguimos teniendo, y que justamente debe garantizar eso en un documento, por ejemplo, en una constitución, que justamente debe garantizar esos derechos de la tenencia de la tierra y de la posesión ancestral. Los gobiernos de turno, recalco, ¿no?, deben justamente respetar estos derechos de los pueblos indígenas, de sus tierras, de territorios, de sus recursos naturales. Hemos dicho de que para cualquier explotación o investigación de cualquier recurso natural como petróleo, habremos tema petróleo y minería más que todo, ¿no?, en la que justamente estos recursos que se encuentran dentro de los territorios de nuestras comunidades y nacionalidades justamente debe ser debidamente dialogado, conversado, consultado, dice ahí, ¿no es cierto? Consultado, dice la Declaración de Naciones Unidas, justamente, debe ser hecho en esa medida para que no tengamos conflictos después de que ya entre trabajar alguna empresa transnacional, ya sea petrolera o minera, que justamente nos causa muchísimos problemas al interior de los territorios de las comunidades. Entonces, por ello, el Estado debe justamente a través de o mediante planes, programas y proyectos, debe a la comunidad presentar, y en la comunidad, mediante la convocatoria de las asambleas nacionales, pueda analizar, estudiar y aprobar esa consulta previa que pudiera hacer el gobierno nacional. En esa medida, la comunidad, con conocimiento amplio, de manera general, con todos los habitantes de una comunidad, puede rechazar o aprobar esa consulta para el bien de la comunidad y para el bien del país, justamente, pero de manera coordinada y con previo conocimiento. Existe la norma internacional, la Declaración de las Naciones Unidas, donde ratifica lo que existe en el Convenio 109. El gobierno nacional y sus autoridades deben cumplir con este mandato internacional. Se firma y se suscribe es para respetar, y nosotros exigimos que cumpla justamente al gobierno con todas estas normas internacionales. Otros artículos mencionan la obligación de los estados a la reparación de los territorios indígenas que hayan sufrido ocupación, utilización y daños sin su consentimiento libre, previo e informado a los pueblos indígenas que hayan sufrido desplazamientos. También se exhorta a los estados a garantizar mecanismos para que los pueblos indígenas podamos incentivar la protección y conservación de nuestro medio ambiente entre los temas más relevantes. Si bien recoge algunas de las reivindicaciones centrales de los pueblos indígenas, vemos que no se expone de manera más precisa la forma de garantía de la sostenibilidad de los recursos naturales a largo plazo, y que tampoco impone a que los estados acojan estas medidas de manera inmediata y obligatoria.